La democracia en África ha sido puesta en duda durante décadas. Los países de África han sufrido regímenes autoritarios que han marcado su historia a lo largo del siglo XX y principios del siglo XXI. Sin embargo, no podemos generalizar y debemos recordar que el modelo democrático también ha estado presente en el continente, dependiendo de cada país. Los países africanos lograron acceder a la independencia desde finales de la década de 1950 y a lo largo de la década de 1960, cuando se produjo la ola de independencias. Muchos de estos nuevos estados siguieron el modelo de las antiguas metrópolis, es decir, asumieron los regímenes democráticos como la fórmula política de los nuevos estados independientes. Podemos poner algunos ejemplos como Senegal, Ghana, Nigeria y la República Democrática del Congo. Estos sistemas democráticos acabaron cayendo en manos de dirigentes militares que accedieron al poder por golpes de Estado, apoyados por algunas potencias mundiales en el contexto de la Guerra Fría, como Estados Unidos y la URSS, o bien avalados por parte de la población que habían visto cómo las promesas de bienestar y desarrollo no se cumplían bajo la fórmula democrática. Así, durante la década de 1970-1980, la mayor parte de los países africanos vivieron dominados por dictaduras de corte militar, donde el respeto por los derechos humanos brillaba por su ausencia. Bajo esta situación, África fue marcada como un continente incapaz de lograr cierto desarrollo y de mantener el modelo democrático como forma de gobierno, generando una imagen negativa que se unió a las enfermedades, la pobreza y la guerra. El fin de la Guerra Fría y la expansión del modelo liberal demócrata también tuvo su repercusión en África, donde en la década de 1990 la mayor parte de los países pasaron de regímenes autoritarios a sistemas supuestamente democráticos, con elecciones multipartidistas. Ponemos de ejemplo la Sudáfrica post-apartheid, que celebró sus primeras elecciones por sufragio universal en 1994, Kenia, que después de estar dirigida por un partido único, el KANU, pasó a celebrar también elecciones en 1992, o Nigeria, donde se adoptó una constitución democrática en 1999, quedando inaugurada la Cuarta República Nigeriana. El cambio de 1990 en África se encuadra dentro de la tercera ola democratizadora global, que afectó a otros países como el bloque del este en Europa o América Latina. Fue limitada porque no se produjo en todos los países un proceso de democratización real. Muchos de los cambios introducidos fueron meramente superficiales, provocando que las elecciones no fueran realmente libres por casos de corrupción, fraude electoral, alteración de resultados o persecución de la oposición. Esto se refleja en el mapa donde África cuenta con un elevado número de regímenes autoritarios o híbridos. En este punto debemos preguntarnos cuál es la situación de la democracia en África en el siglo XXI. Como ya hemos señalado, desde la década de 1990 la mayor parte de los países africanos iniciaron procesos de democratización. A pesar de la existencia de elecciones multipartidistas, países como la República Democrática del Congo, Uganda o Etiopía acabaron cayendo en manos de líderes que arrasaban en las elecciones con más del 90% de los votos, provocando el nacimiento de nuevas autocracias. Muchos de estos líderes, que prometieron permanecer en el poder durante un tiempo máximo, han realizado modificaciones constitucionales para mantenerse en el poder de forma vitalicia, como ya ocurrió en países como Angola o Burkina Faso. Si bien existen otros ejemplos donde la democracia, a pesar de tener una serie de obstáculos, sí logró consolidarse. Uno de los mejores ejemplos es Sudáfrica, que tras las elecciones de 1994 inició un nuevo camino hacia las libertades democráticas y los derechos humanos, junto con Namibia y Botsuana. El África Austral es la región africana donde la democracia se ha consolidado mejor. Además, en la última década, África ha asistido a las nuevas dinámicas en aquellos países que no respetaban la democracia. Así, movimientos sociales y asociaciones han luchado contra regímenes autocráticos, tratando de recuperar la democracia como en Burkina Faso, Sudán, Etiopía, Argelia o Zimbabue. A pesar de que todos estos países iniciaron transiciones hacia la democracia, o mejoras para reforzar el régimen democrático, muchos de estos cambios se han visto revertidos en los últimos años por nuevos golpes de Estado militares y por nuevos asaltos autocráticos. ¿Cuál es entonces el estado de la democracia en África? Resulta complicado hablar en términos generales, sobre todo porque en ninguna otra región del mundo el grado de calidad democrática varía tanto como en el continente africano. Aunque en la mayor parte de los países de África se celebran elecciones, se calcula que al menos el 38% de ellos son falsas democracias, es decir, países que, bajo la apariencia de regímenes democráticos, utilizan herramientas represivas y abusivas. En este porcentaje también se incluyen las dictaduras de Guinea Ecuatorial, Eritrea o Djibouti. Además, existen otros países considerados parcialmente libres, según Freedom House, que se encontrarían en un término medio, como Kenia, Malaui, Nigeria o Senegal, y que representan el 45% del continente. El 17% restante vendría a representar a las democracias plenas, como son Botsuana, Ghana, Islas Mauricio, Cabo Verde y Sudáfrica. Siguiendo al africanista británico Nick Cheesman, no parece probable que en los próximos años tenga lugar una confluencia de las diferentes regiones africanas hacia una experiencia democrática general. De hecho, es previsible que la distancia entre los países consolidados como democracias y los países con regímenes autocráticos siga aumentando. En definitiva, la excepción sigue existiendo entre las poblaciones africanas, especialmente las más jóvenes, que cada vez participan menos en los procesos electorales. Este hecho fue visible en las elecciones de Nigeria celebradas en febrero de 2023, donde la participación fue del 26,71% del censo, la más baja de la historia de este país.